Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Así que vamos a empezar con nuestro episodio de hoy. Presión desde adentro, presión económica, presión internacional y debilitación de la mayoría, si no todos sus grupos proxy. Estoy hablando de la República Islámica de Irán, que ha sufrido golpes fuertes en los últimos años, y por eso quiero que hablemos de ellos y cómo han afectado la situación geopolítica del país. Para eso estamos hoy con la doctora Marta González Isidoro, periodista y analista política especialista en Medio Oriente. Marta, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Debbie, un placer estar contigo. Quiero que empecemos hablando de la presión interna que tiene el régimen en Irán actualmente, y para eso voy a dar primero un poco de contexto. El 16 de septiembre del año 2022, una joven kurda iraní llamada Mahsa Jina Amini fue arrestada en Teherán por la llamada Policía de la Moralidad por no llevar su hijab, su manta, bien puesta sobre su cabeza. Otras mujeres que fueron arrestadas con ella dieron su testimonio y dijeron que la joven Mahsa fue brutalmente golpeada por los funcionarios de la Policía de la Moralidad antes de caer en coma y morir en el hospital unos días después. Esto desató una gran ola de protestas por parte del pueblo iraní en contra de su régimen en varios focos alrededor del país. Esto para luchar contra la opresión a las mujeres iraníes y muy rápidamente evolucionó también a luchar en contra de la violación de los derechos humanos del gobierno en contra de sus ciudadanos en general. El eslogan de estas protestas terminó siendo conocido por todo el mundo: Mujeres, Vida, Libertad. Esta ha sido denominada como la ola de protestas más grandes en Irán desde el año 2009 y se caracterizó por la brutalidad del gobierno para reprimir las protestas. Se reportaron más de 450 muertos a manos de las fuerzas iraníes y decenas de mujeres, líderes de las protestas, arrestadas en su casa y desaparecidas para siempre. Marta, ¿qué dirías tú que hizo que estas protestas sean tan masivas y tan poderosas? Bueno, no era la primera vez que se producían protestas de esta naturaleza en Irán. No era la primera vez porque las mujeres en Irán están bajo la consideración del cumplimiento de la Sharia, una Sharia que es más o menos estricta en función de los gobiernos que desde 1979 ha ido teniendo la República Islámica, y a medida también de que se han ido moderando más o menos las demandas sociales, no tanto de libertad, sino de apertura del régimen. El hecho específico de la muerte de Mahsa Amini, lo que pasó fue que ocurrió en medio de una oleada de crisis política, social, económica muy grave en Irán y también en la región, y también que motivó que el movimiento que está en el exterior abogando por un cambio de régimen vio la oportunidad de poder golpear desde dentro del régimen y que cayeran las estructuras de gobierno, que finalmente no cayeron, claro. No cayeron las estructuras de gobierno, pero ¿qué tan fuerte fue el golpe que estas protestas intentaron hacer? Bueno, no cayeron porque el régimen está muy consolidado en su estructura a nivel político interno y también externo. A pesar de todas las protestas y a pesar de todas las demandas, no tanto de libertad como de apertura, el régimen a lo largo de este tiempo ha sido relativamente flexible a la hora de atender las demandas sociales, lo que llamamos en España el palo y la zanahoria, para evitar precisamente que el régimen caiga, porque el régimen en aquel momento se vio ante una disyuntiva importante. Si cedía ante las presiones de apertura, de cambio de la legislación específica de los códigos de vestimenta respecto de las mujeres, eso daba pie a que otros grupos sociales pudieran también ampliar sus demandas, pero por otro lado, si no cedía y, como se vio, sometía a la población civil
a una represión importante, pues los organismos internacionales y la presión externa buscaban cambiar el régimen desde fuera. Hay que tener en cuenta que a Irán la presión externa sinceramente le importa poco, por decirlo de una manera llana. Entonces, ¿cómo logró el gobierno encontrar este balance y quedarse en pie? Pues mira, lo logró de una manera satisfactoria para los sectores más aperturistas y que tampoco pusieran en riesgo los sectores más conservadores. Y fue modificar una parte del Código de Vestimenta y de la ley de la Sharia vigente desde 1983 en el sentido de que, bueno, las mujeres tienen que seguir manteniendo el recato como establece la ley, pero se flexibilizaron elementos que tienen que ver con el Código Civil, por ejemplo, con la parte que tiene que ver con la custodia de las mujeres respecto de sus hijos, que según el código tradicional, una mujer pierde la custodia de sus hijos cuando el varón tiene 7 años. Se flexibilizó también el acceso de la mujer al divorcio, se flexibilizó también el tema de las herencias y por lo tanto el régimen dio una de cal y otra de arena. Y con todas estas cosas que el régimen le dio al grupo de protestas, se dio en las demandas, ¿esto apagó por completo las protestas o podríamos decir que hoy todavía existe esa misma ola de protestas? Las protestas están acabadas, es decir, el régimen después de un año consiguió neutralizarlas. Es verdad que hay movimientos esporádicos porque hay un descontento social muy grande. El régimen está dedicado a expandir lo que entiende que es su modelo de revolución en el exterior, en la región y también fuera de la región, especialmente en América Latina, y eso significa que expande un modelo de revolución que es muy agresivo para sus vecinos y que además significa que tiene que invertir ingentes cantidades de dinero, no solo en la protección de sus fronteras, en lo que entiende que es su protección de las fronteras mediante lo que son los proxies en la región, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, todos los proxies pro-iraníes en la región y fuera de la región en América Latina, pero también en el programa nuclear y en el programa balístico, que soporta una cantidad muy importante del presupuesto en detrimento de lo que puede aportar para el desarrollo de la sociedad en temas de infraestructuras, de desarrollo económico, de educación. Hay que tener en cuenta que Irán es un país muy rico en recursos, es un país muy grande en población, es un país muy grande en extensión, ocupa una región geopolítica estratégica en la zona, pero sin embargo tiene un PIB, es decir, un Producto Interior Bruto, que es equiparable al Producto Interior Bruto de Guatemala, por ejemplo. Está en unos niveles de pobreza muy grandes y de exclusión social muy grandes. Y la población, además, es una población muy educada. A diferencia de otras poblaciones en Oriente Medio, es una población con altos estándares de educación universitarios. Y eso provoca mucha frustración en una población, sobre todo joven, que no tiene alternativa de futuro, salvo que se meta dentro de los cuadros del régimen, de la Guardia Revolucionaria, de los Basij, etc. Y ahora ya vamos a pasar a hablar del tema económico, que es de verdad muy importante, pero antes de pasar a eso, y todo va ligado, sí, uno con lo otro, pero antes de pasar a eso, quiero hablar de un tema social, y son las minorías en Irán. En Irán están varias minorías reprimidas, como son los zoroastras, como son los Bahá'í, y como son los kurdos. Mahsa Amini, de hecho, era una joven kurda iraní. La pregunta es, ¿cómo reacciona el pueblo iraní, que es musulmán chiita, como el gobierno, a las represiones, la opresión a las minorías del país? Irán es un país muy rico desde el punto de vista cultural
porque además es un país que está asentado en una civilización milenaria. El drama de Irán es que desde 1979 está gobernado por una ideología islamista radical, una forma de entender el chiismo revolucionario que contradice incluso la propia esencia del Islam chií. La población mayoritariamente de credo musulmán chií, pero tiene una parte importante suní, que son los kurdos y que son otras poblaciones de origen azerí o de origen cercanos a los afganos, porque es un crisol de religiones, de culturas, y precisamente las minorías religiosas, algunas están reprimidas y otras están toleradas. Los judíos es una minoría que está tolerada, el zoroastrismo es una minoría que está reprimida, los bahá'ís es una minoría que está reprimida y expulsada del país, de hecho viven en Israel, tienen su centro religioso cultural en Haifa, y generalmente las minorías viven en una especie de equilibrio más o menos tolerado con el régimen, porque lo que hay que ver y lo que hay que entender es que hay un divorcio grandísimo entre el régimen y la minoría que soporta el régimen y la mayoría de la población iraní que está en contra de la filosofía del régimen, que busca acomodos como puede dentro de las estructuras de poder del régimen y que está buscando cómo la forma en la que el régimen cambie, se expanda y realmente haya no tanto libertad como por lo menos una esperanza de cambio a nivel regional y a nivel interno. El régimen iraní no solo se encuentra en problemas de opinión pública, sino que, como dijiste, también muchos problemas económicos y también de medio ambiente que combinados amenazan la seguridad de las necesidades básicas de los iraníes. Me refiero a medio ambiente con la cuestión del agua en Irán, por ejemplo. El gobierno iraní lleva décadas construyendo presas obsesivamente sin ningún tipo de temor por las consecuencias en cuerpos de agua dulce para producir energía. Irán está en el top 4 de países en el mundo con más represas y ya tienen casi 600 represas regadas por ríos en todo el país. Estas obviamente han dejado una tremenda huella ecológica. La más grave de todas, pienso yo, que es la sequía de un 95% del lago Urmia, el lago más grande de Irán, en los últimos 20 años, del cual dependen millones de ciudadanos que hoy viven en situaciones de sequía severa. Este es solo un ejemplo de cómo el maltrato de recursos naturales ha llevado a consecuencias extremas en Irán. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, de la situación ambiental en la que se encuentra el país y cuáles son algunas de las cuestiones más graves? El régimen es un régimen poco eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la gestión de sus recursos, porque la mayor parte de los recursos que tiene los utiliza en lo que he mencionado anteriormente, en el programa nuclear, el programa balístico y en armar y financiar milicias fuera de sus fronteras en el entorno regional y fuera de Oriente Medio. Y eso unido a que está situado en una región donde la falta de recursos hídricos y la falta de gestión de los recursos hídricos es una constante en todos los países, en Irak, en Líbano, en Israel no, porque Israel tiene una capacidad de gestión de los pocos recursos hídricos que tiene muy alta y de utilizar inteligencia artificial e inteligencia aplicada a la gestión de los recursos, pero Irán no. Y eso unido también a que es un país que está en guerra constante con sus vecinos que son suníes, porque Irán es un país gobernado por una mayoría chií en un entorno regional mayoritariamente suní. Y eso significa que los acuerdos de cooperación con sus vecinos no son posibles en el marco de la gestión de recursos que además son muy limitados. Por lo tanto,
utiliza la desecación de ríos y de los propios recursos hídricos que tiene para sus centrales nucleares en detrimento de utilizarlos para la agricultura o para mejorar el nivel económico alimentario de la población, pero además hace presas que además le ponen en riesgo continuo con sus vecinos a nivel, por ejemplo, con Siria, con Irak o con Turquía, porque está drenando las fuentes del Tigris y del Éufrates y de los afluentes de esos ríos que llegan a su país, con lo cual estamos hablando de la utilización geopolítica del agua como un recurso geopolítico frente a sus vecinos, pero además está utilizando el recurso del agua como una gestión, función de un programa misilístico y militar en detrimento de utilizarlo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y también en cuanto al tema económico, los problemas vienen de décadas de tanto corrupción como mala gestión de los recursos, como tú dijiste, y también de las sanciones internacionales que han sido impuestas a Irán a consecuencia de la búsqueda de un arma nuclear. Irán ha visto una inflación anual de más de 30% cada año desde el 2018 y el rial iraní ha perdido su valor frente al dólar en un 62% solo en el último año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado una política muy fuerte con respecto a las sanciones económicas en contra de Irán. Lo vimos cuando salió del acuerdo nuclear en el año 2018, impuso sanciones fuertes económicas contra Teherán. Acuerdo al que había llegado su predecesor Barack Obama, el presidente Joe Biden, quien subió al poder después de Trump, intentó pero no logró volver a llegar a un acuerdo nuclear con Irán. Con el regreso de Trump al poder, ¿cómo crees tú que se va a afectar el tema de las sanciones económicas ahora? ¿Piensas que se van a volver más extremas o en qué dirección piensas que van a ir? Pues va a depender de la actitud que tenga el nuevo presidente respecto de los cambios que parece que se están viendo en Oriente Medio y que están rompiendo el tradicional status quo en la región. El presidente Trump está siendo muy categórico y lo que creo es que más allá de la dialéctica y de estas formas tan extremas que tiene de hablarle tanto a sus socios como a los que no son sus socios, por ejemplo, a los europeos que somos sus socios, y nos habla como si fuéramos auténticos competidores también para Estados Unidos, y a los que no son sus socios, empezando por Irán, es amenazarles. Pero yo, más allá de las sanciones que las veo viables, o sea, factibles, o que es posible que Estados Unidos empiece otra vez por implementar una serie de sanciones para intentar asfixiar al régimen, creo que lo que está buscando es un nuevo acuerdo nuclear que sea pragmático, que sea mucho más mejor acogido en toda la zona, en toda la región, que no sea tan agresivo y que no sea, y que Israel pueda pensar que es un acuerdo con el que puede llegar a convivir, me da la impresión, porque la siguiente opción es dejar manos libres a Israel para que acabe con la infraestructura nuclear, con las plataformas nucleares. De hecho, a lo largo de este año, Israel ha acabado con todas las plataformas militares iraníes, y lo que podría pasar ahora mismo es que pudiera bombardear las plataformas nucleares. Eso sería un casus belli para Irán, y eso podría otra vez levantar o incrementar el nivel de violencia en la región, y yo creo que el presidente Trump está dedicado o está empeñado en bajar el nivel de tensión entre Irán e Israel en la región. Y un nuevo acuerdo pueda ser perfectamente asimilable para toda la región, que no desemboque en una carrera nuclear
también en los países del Golfo, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Turquía, incluso Egipto, podría llegar a ser una opción viable. Pero las sanciones tienen un doble rasero, y es que no acabarían con el régimen, sino que ahogarían todavía más a la población civil, y en un momento en el que Estados Unidos y el propio Israel está buscando el recambio en el régimen, podría ocurrir todo lo contrario. Y es que la población civil, que aunque está cansada del régimen, es profundamente nacionalista, podría auparse alrededor del régimen y soportarlo, en lugar de dejarlo caer. Es un riesgo. Y también desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia pasó también a ser parte del grupo de los países sancionados. Esto creó una libertad comercial o un grupo comercial entre Irán, Rusia y China, que ya estaba ahí comprando y vendiendo a Irán. Esto reduce obviamente el efecto de las sanciones norteamericanas y europeas. ¿Cómo crees tú que puede Trump lidiar con este asunto y contrarrestar toda esta participación comercial entre Irán, Rusia y China? Bueno, las relaciones entre Rusia, China e Irán, pero sobre todo entre Rusia e Irán, son pragmáticas. Es cierto que hay un acuerdo de ayuda mutua en términos militares, y hay un acuerdo también de ayuda mutua en términos económicos. Los tres países están fuera de lo que se conoce como el sistema internacional basado en las reglas derivadas de la libertad de comercio y el derecho internacional que nos dimos después, la comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese sistema político, económico y militar está en cuestión, y hay un grupo de países que se llaman los BRIC, que los encabeza China, Rusia, en los que están también Irán y los llamados países en vías de desarrollo, que son los países del sur, que quieren mantener una cierta libertad de acción en política internacional. Y eso es un desafío también para el bloque occidental, para Estados Unidos sobre todo, y para Europa o el bloque transatlántico. Las relaciones que tiene Irán con Rusia no se han visto dañadas, sino que se están viendo fortalecidas, porque Rusia y China son los principales compradores del crudo iraní, a pesar de las sanciones, y por muchas sanciones que Estados Unidos ponga a estos países, siempre va a haber lagunas, y siempre todos los países van a buscar medios alternativos de comercio para financiar sus fuentes energéticas, o buscar modos alternativos de compra de material, de lo que sea, material militar, pero también material civil. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado que se pueda romper este tipo de engranajes, porque funcionan para los países del sur global y son un riesgo para la libertad de comercio, tal y como está planteado el sistema internacional, pero es un sistema alternativo que con el tiempo vamos a ver que se va a consolidar. Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, ya tiene 85 años. Estaba presupuestado que después de su muerte, el anterior presidente Ibrahim Raisi probablemente lo sucedería como líder supremo. Raisi murió el año pasado en un accidente de helicóptero. ¿Esto deja un vacío político en Irán? No necesariamente, aunque es difícil en este momento encontrar una alternativa a la sucesión del líder supremo. El sistema político iraní, a partir de la revolución del 79,
está planteado de tal manera que la Guardia Revolucionaria y todo el sistema que forma parte del Consejo de la Guardia Revolucionaria y el Consejo que va a elegir al futuro, al siguiente líder supremo, tienen como misión garantizar la continuidad del régimen. Por lo tanto, el siguiente sucesor va a seguir contando con la Guardia, con el liderazgo de la Guardia, el liderazgo y el apoyo de la Guardia Revolucionaria, y va a seguir contando con las garantías constitucionales para que el régimen no cambie. Lo que no sabemos es si el nuevo líder elegido por el Consejo de Sabios va a ser una persona con un perfil bajo que pueda ser muy manejable o más manejable por la Guardia Revolucionaria, que además de ser un cuerpo político, controla todas las estructuras económicas del país. Y eso significaría que el régimen transcurriría o iría desde un régimen puramente religioso islámico con apoyo de un cuerpo político, económico, policial, hacia un régimen militar, autocrático, fuerte, con una cierta carga de apoyo y de sustento religioso, pero una dictadura al fin y al cabo. Yo, sinceramente, veo complicado que, salvo que haya una revolución interna y un cambio interno dentro de las propias estructuras del país, el régimen se modifique tal y como está pensado desde la propia Constitución. Por último, quiero que hablemos sobre la guerra con Israel, en la que han participado tanto Irán directamente como la gran mayoría de sus grupos proxy, Hamas, Hezbollah, los hutíes, las milicias chiitas en Siria, Irak, etc. Cada uno de estos grupos se ha visto tremendamente afectado desde el inicio de la guerra con Israel el 7 de octubre del 2023. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de los grupos proxies para Irán y qué tan fuerte es este golpe de la debilitación de esos grupos proxy para la República Islámica? Los grupos proxy son fundamentales en la mentalidad iraní porque el régimen nace con una obsesión patológica de evitar cualquier tipo de infiltración y de amenaza exterior. Hay que tener en cuenta que la propia historia de Irán a lo largo del siglo XIX y del siglo XX es una historia de penetración de las potencias occidentales y de manipulación de sus propios regímenes. Y la República Islámica, cuando nace, tiene claro que sus enemigos son los poderes externos, por un lado el gran Satán, que es Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel, que nace con esa obsesión patológica de eliminar lo que ellos llaman la semilla y el veneno sionista en la región, que es algo más que una mera declaración propagandística. Y por otro lado, evitar que sus enemigos sunitas, porque lo he mencionado al principio, ellos son una minoría chiita en una región mayoritariamente sunita, y su principal enemigo es Irak, que es un país mayoritariamente chiita, pero gobernado por una dictadura sunita en la época de Saddam Hussein. Entonces, hay una guerra muy grande entre Irak e Irán en los años 80, y eso de alguna manera deja una huella muy importante en el régimen. Y la creación de las milicias proxies tiene ese objetivo de evitar que cualquier ejército extranjero les invada, pero por otro lado de ampliar el liderazgo y la influencia de Irán en la región, apoyándose en las minorías chiitas de la región, buscando una conexión entre Bagdad, Líbano, Damasco, buscando un corredor, lo que se llama el arco chií,
que conecte Irán con el Mediterráneo. Y eso es lo que ha logrado creando y financiando todas estas milicias que al final no dejan de ser algunos movimientos terroristas y otros movimientos terroristas en su momento, como el caso de Hezbollah, pero que han degenerado con el tiempo en movimientos paramilitares que han metido dentro de los países en los que han nacido, gestionando incluso la gobernabilidad de esos países, como el caso de Líbano. Pero la guerra del 7 de octubre y el enfrentamiento con Israel, lo que ha provocado es el debilitamiento de esas milicias, sobre todo la eliminación de los cuadros fundamentales específicos en la creación de esas milicias dentro de la Guardia Revolucionaria y sobre todo el deslizamiento del eje chií en esa región por un nuevo eje suní, esta vez en manos de los turcos y de los cataríes, que no sabemos cómo va a evolucionar en Siria a partir de los próximos meses. Eso es justo de lo que quería hablar, porque para mí los golpes más fuertes que recibió Irán desde que inició la guerra con Israel es precisamente la falta de fuerza que tiene ahora Hezbollah en Líbano y la caída del gobierno de Bashar al-Assad, que era su aliado en Siria. Entonces ahora Irán ya no tiene este arco que dijiste, este corredor para llegar al Mediterráneo. ¿Cómo va a afectar esto a Irán? Le deja aislado en la región completamente, le ha roto el nudo gordiano, porque todo este arco lo utilizaba como una forma de logística, era un canal logístico terrestre, pero también aéreo hasta el Mediterráneo, y le ha dejado completamente vacío de poder, vacío de liderazgo y completamente aislado en la región. Va a tener que buscar un arco alternativo, que lo está buscando a través de Jordania, que es una pieza que es muy sensible al cambio de régimen y a la caída de régimen. Veremos cómo evoluciona, y lo estamos viendo que lo está buscando también a través del Golfo con los yemeníes, con los hutíes, que son los que ahora mismo dan más dolor de cabeza, más que a Israel, a la comunidad internacional, por el estrangulamiento del tráfico marítimo y todo lo que supone de incremento en las mercancías y en el coste de las mercancías internacionales. Y además le ha dejado sin la salida al Mediterráneo, porque la base de Tartus que tenía Rusia en Latakia la compartía con Irán, y al irse los rusos de esa zona le ha dejado sin ojos y sin salida al Mediterráneo por ese lado. Por lo tanto, está en una posición de vulnerabilidad y de aislamiento en la región, pues sinceramente importante. Muchas gracias, Marta. Nos has dado una imagen completa y clara sobre la situación actual en Irán y las últimas cosas importantes que han pasado en este país en los últimos años, así que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Irán es un país fascinante. La lástima es el tipo de régimen que le gobierna, y yo quiero ser positiva porque Oriente Medio está cambiando, y yo creo que la población iraní es una población muy culta, muy distinta a la población que hay en el resto de los países árabes. Está pidiendo cambios muy significativos, y son ellos los que con el tiempo van a hacer caer el régimen. No lo vamos a ver ahora, no lo vamos a ver ahora el próximo año ni los próximos meses, pero lo vamos a ver muy pronto. En la próxima década seguramente el régimen iraní ya no esté planteado como está estructurado en este momento, y yo creo que va a dejar de ser una amenaza para la región en los próximos años. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, un placer.
Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara sobre lo que está pasando en Irán y cuál es la situación actual del país con todos estos temas internos y geopolíticos. También les recuerdo que abajo en la descripción les dejo unos cuantos artículos sobre Medio Oriente si quieren profundizar y leer más. Y quiero decirles también que este podcast lo voy a empezar a hacer una vez por semana, así que espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.